Bienvenidas y bienvenidos al podcast número 74 de Soy Como Como. Hoy hablaremos de la menopausia precoz, esa menopausia que aparece antes de los 40 años y que es un tema del que mucho no se habla, aunque afecta profundamente la calidad de vida de la mujer que la padece. La menopausia precoz puede llegar a edades muy tempranas y por diferentes causas. Nuestra invitada de hoy es Marta Marsé, nutricionista, naturópata, comunicadora y un caso vivo y muy inspirador. Marta nos explicará cómo mejorar los síntomas y la experiencia desde la alimentación, los hábitos y también cuáles son los suplementos que pueden utilizarse. Y hablando de suplementos, como siempre, nos acompaña nuestra empresa de suplementación de confianza, Naturs Plus, que esta semana os recomienda el Ultra Isoflavone 100, una fórmula ideal para la mujer en etapa de menopausia, ya que sus isoflavonas procedentes de las semillas de la soja y del kuzu han demostrado efectos de máxima potencia sobre la pérdida ósea y los distintos factores de riesgo cardiovascular típicos de la menopausia. Y también recordad, antes de empezar, que en la comunidad Soy Como Como os esperamos cada semana con contenido de alto valor en cuanto a alimentación y salud integrativa. Tenemos masterclass interactivas, tenemos un Discord, un curso nuevo mío, cómo comer mejor, para sentar las bases para tener una alimentación sana de verdad, y otras novedades, aparte de los menús evolutivo, flexiterráneo, vegetariano y keto, que es una novedad. Y es que ahora, además, hacemos un resumen de las mejores ideas de cada podcast de cada sábado por escrito, que también nos lo habéis pedido mucho porque sale tanta información en los podcasts que necesitáis papel y boli, y eso lo vamos a hacer para vosotras y por vosotros a partir de ahora, con las ideas muy bien construidas también porque las lleváis a cabo. Y ahora sí, Marta Marsé, bienvenida al podcast de Soy Como Como. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, qué ilusión, hace un montón que te sigo, Marta, y mira que somos Gracias. vecinas y no nos hemos Sí. conocido físicamente hasta hace muy poco, Mm. y ya fue la oportunidad de decir, mira, me atrevo a pedírselo porque siempre lo tengo en mente. Y es un temazo el de hoy. La Sí. gente podrá pensar, es un temilla, pero no, no, es en plan, no es la menopausia, es la menopausia precoz. Bueno, esto le pasa a muy poca gente, pues no tan poca. Eso Mm. de entrada, no sé si tienes estadísticas, pero Sí, le pasa a mucha más gente de lo que pensamos, y tú tienes una historia. Tú, sí, tú te has especializado en eso, entre otras sí. cosas que te iremos Mm, descubriendo poco a poco, Marta, pero eso es una de tus especialidades y por la cual te vienen muchas pacientes en consulta por eso. mm, sí. Y el tema es, ¿y por qué, no? Vamos a contar un poco tu historia, ¿cómo llegas a todo Sí. eso? Pues bueno, ahora mismo tengo 37 años. Hace 11 años, justo dentro de 2 meses, fui a una revisión ginecológica de las típicas. Yo me acuerdo, yo soy de Valls, un pueblo cerca de Tarragona, y mi madre me iba diciendo: "Marta, que tienes que ir al ginecólogo". Yo como que lo iba pasando, pues en esa época me dedicaba al cine, estaba muy estresada y lo iba pasando, y entonces mi madre me dijo: "Bueno, si es porque no quieres venir a tu ginecólogo de Valls, pues ve a Barcelona", ¿no? Y fui a la de Seuss, me hicieron una revisión ginecológica y al momento ya me dijeron que tenía 2 tumores bastante grandes en los ovarios, que seguramente serían benignos porque eran muy grandes y yo en principio, y digo en principio entre comillas, me encontraba bien. Tenía muchos síntomas a los cuales me parecían lo más normal del mundo, ¿no? Como tener siempre la barriga hinchada, tener reglas muy irregulares, encontrarme cansada, pero bueno, no lo encontraba nada raro. Entonces me dijeron que, bueno, había que operarme para realmente sacar esos tumores y ver qué era, y ahí descubrieron que era un cáncer de ovarios bastante avanzado. Entonces, bueno, eso implica una operación muy radical, donde te extraen pues ovarios, útero, bueno, todo el aparato ginecológico, parte del peritoneo en mi caso, los ganglios. Y nada, eso lo que implica pues que entras directamente en una menopausia con 26 años. O sea, yo me acuerdo de despertarme de la operación en la habitación del hotel con un sofoco. O sea, me acuerdo de que fue como ¡pa! Y dije: "Ostras, ¿qué es este calor tan raro que tengo?". Pues así fue, un sofoco directamente. Así que entré de golpe a la menopausia con 26 años, así sin ninguna preparación, ¿no? Bueno, del cáncer de ovarios estás curadísima, ¿no? Sí, a los 10 años se considera que ya tienes, el mismo riesgo de volver a padecer un cáncer que otra persona. Entonces, sí, hice la quimioterapia que tocaba, eso fue mi gran impulsor de cambio de vida, porque es eso, yo me dedicaba al cine, pues tenía una alimentación de una persona de 26 años, estaba muy estresada, no atendía para nada a mis hábitos de vida, ni hacía ejercicio ni nada. Y claro, ahí empecé a preguntarme: "Ostras, esto no puede ser normal. O sea, algo ha pasado aquí, algo de todo lo que hago
no rutlla, ¿no? Como decimos en catalán, y ahí me tuve que poner a investigar mucho sobre alimentación, sobre hábitos y también para poderme adecuar a la menopausia, porque claro, en mi caso, al ser un cáncer hormonal, no se recomienda tomar medicación hormonal sustitutoria porque podría aumentar el riesgo de una recaída. Entonces, entré a la menopausia a pelo. En otro caso, a una persona que le hubiese pasado algo parecido a lo mío, pues le hubiesen dado, pues medicación hormonal. Entonces, bueno, como mínimo tienes un poco de tiempo para irte estabilizando y más, falseas un poco tu estado hormonal, pero en mi caso no fue así. Entonces, cuando yo le preguntaba a los médicos: "Bueno, ¿qué tengo que hacer?", es que no, no había nada de información, se me quedaban mirando como, bueno, da gracias por estar viva prácticamente y el resto, pues, apáñate como puedas. Entonces, claro, ahí tuve que hacer todo un proceso de investigar, de encontrarme con una maraña de información, no saber a dónde ir, En español lo dudo. muy poco, muy poco. De menopausia, ahora hay más información, yo pienso, ¿eh? En los últimos Sí, años, pero de precoz no hay nada. ni ahora. No, 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 no. Y encontraba muy pocos casos también como los míos, porque creo que es algo que incluso da como vergüenza, ¿no? Porque es como que te sientes, y yo me he encontrado ahí también, ¿eh? Como que te da un poco de vergüencita de decir, ay, es que soy como menos mujer o menos femenina, he perdido la juventud. Y como mucha gente no lo dice, incluso después, claro, he estado en consulta atendiendo muchísimas mujeres con casos parecidos a los míos, y es algo que se lleva un poco a escondidas. Entonces, no, no encontraba referentes para nada, y muchas de las cosas que entraba sobre la menopausia era basada en una menopausia de una mujer de más 50. Entonces, no se adaptaba tampoco a Porque es mi diferente, situación. porque la situación o los síntomas. Es decir, ¿qué diferencia hay entre una menopausia fisiológica y una precoz? Básicamente, los síntomas pueden ser muy parecidos. Yo pienso que cuando es una menopausia precoz, sobre todo una menopausia quirúrgica o medicamentosa, por ejemplo, una mujer que haya tenido un cáncer de mama y después le den inhibidores de la aromatasa, que son fármacos preventivos que evitan que haya una subida de estrógenos para evitar que haya una recaída en el cáncer de mama. Entonces, puede haber una mujer, pongo un ejemplo, ¿no? De 35 años que ha tenido un cáncer hormonal y luego durante 5 o 7 años le van a dar inhibidores de la aromatasa, también entras como en una menopausia. En todos estos casos es una menopausia mucho más radical, no es un proceso como pasan las mujeres, la mayoría de mujeres, ¿eh? De alrededor de los 50, que el cuerpo tiene tiempo de irse adaptando. De hecho, es que la menopausia no deja de ser un proceso de, o sea, los síntomas de la menopausia son un proceso de adaptación al nuevo panorama hormonal, por eso hay sintomatología. Una vez adaptadas, pues ya está, el cuerpo tira millas y ya sabe cómo funcionar. Pero claro, si es de golpe, el cuerpo tiene muchísimo menos margen para aprender, para saber cómo adaptarse y los síntomas son mucho más virulentos, por lo que yo he podido experimentar y lo que he visto en las pacientes. Pero la sintomatología es parecida. Lo que sí que cambia es el tiempo al cual vamos a estar expuestas a este déficit estrogénico de progesterona, este aumento posible de andrógenos, que puede aumentar el riesgo de cierta sintomatología. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que ponernos mucho más las pilas en hacer prevención de todo aquello que puede pasar por estar más tiempo en este panorama hormonal. Claro, porque tú lo estarás para siempre en una Claro. menopausia precoz. Ahí, aquí, con 37 años, sigues, claro, 10 Aquí años estoy. después, Sí. pero ¿con síntomas o sin síntomas? A ver, puedo decir, me siento muy afortunada que estoy muy bien. Realmente, a nivel metabólico he encontrado un equilibrio. Tengo que decir que a los 3 4 años de tener la menopausia, cuando alrededor de los 30 tuve un cambio a nivel de cuerpo, por decirlo así, de redistribución de la grasa, que dije: "Ostras", yo siempre he sido una persona muy delgadita y hubo un aumento de grasa, sobre todo una grasa muy abdominal, y ahí fue como, ostras, vale, esto que me han dicho que son los hábitos saludables, a lo mejor para mi menopausia precoz o para la menopausia en general no sirven, ¿no? Y ahí tuve que optimizar mucho el tipo de ejercicio que hacía, el tipo de alimentación que hacía, me enamoré mucho, por ejemplo, del ayuno intermitente y hoy en día siento que mi metabolismo, la verdad, que funciona bastante bien. También eso, ¿eh? Hago mucho ejercicio, me Bueno, cuido te lo mucho. curras, Marta, que me das una envidia, me haces sentir hasta mal. Ah, el primer día ¿Qué que te vi digo: "¿Tienes hijos?".
Dime que no, No. porque si no ya me parecerás Superman y ya te odiaré directamente, pasaré al efecto odio. Me dijiste no y dije, menos mal, porque tampoco te quito ningún mérito, porque yo si no fuera madre no me lo curraría tanto como tú. Haces un deporte que me encanta, me iría Mm. contigo cada día Pues te espero, ahí te a espero saltar cuando tú por las quieras. ramas de los bosques donde te mueves. Sí, sí, pero te lo curras mucho. O sea, eso lo Mm, haces muchas veces a la semana y si encima sí, ya hay uno y que no te mm, debes pasar ni un pelo con la alimentación, Dios mm, mío. Claro. claro. Y gracias a todo Entonces, eso estás estupenda, ¿no? sí, Entiendo, a a nivel de síntomas. eso, exacto, haber encontrado suplementación que me va bien, haber encontrado hábitos que me ayudan con la gestión del estrés. Entonces, a nivel metabólico me siento bien, cardiovascularmente tengo unos parámetros a nivel de analítica que están muy bien, a nivel óseo, que es quizá de las cosas que siempre me han dicho que podría pecar más, estoy súper bien. Es verdad que si me paso, por ejemplo, de tomar café, que a mí me gusta, y entonces intento no tomarlo, pero a lo mejor alguna semana en lugar de uno caen dos o tres, puedo sentir más sofocos, como me pasé con el estrés también, pero en general tampoco tengo ahora, pero sí que algún momento o de nervios o de tal, a lo mejor, pum, tengo algún disparador, pero siempre, bueno, los intento escuchar porque sé que están ahí avisándome de que mi sistema nervioso está un poco pasado de vueltas. A Sí, nivel de mucosas y piel me siento bien, creo que también he encontrado una forma de cuidar mi piel de forma totalmente natural que está bien, y a nivel de otras ahora nos mucosas lo dirá también. todo, ¿eh? Tranquilas, tranquilas, que lo va a rajar todo. Se lo vamos a pedir todo. Sí, Una última curiosidad y ya vamos avanzando en la claro que sí. entrevista. Si tú me enseñaras una analítica de sangre y la comparáramos con una mía, que es un error, pero bueno, con una mía que no tengo menopausia y tengo Mm, un poco más de años que tú, pero tampoco tantos más, no. ¿veríamos alguna diferencia por el hecho de que tú tienes menopausia precoz? ¿En qué parámetros eres distinta entonces? No, en la mía actualmente no, porque tengo valores de colesterol que están muy bien, mi tensión está perfecta, mi nivel de hemoglobina glicosilada, por ejemplo, está de coña. No creo que Pero ¿qué podríamos encontrar de diferente en una podríamos, paciente con sí. menopausia precoz? Vamos a entrar ya dejando a un Sí. lado tu historia personal en lo que puede pasar, ¿no? Porque también quiero que me cuentes por qué otros motivos se padece menopausia precoz. En la Mm, mayoría de los casos no será una historia como la tuya, ¿no? no, 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 no. Te contesto primero lo de la analítica. Yo creo que una mujer en menopausia que, digamos, no haya recibido la invitación que nos hace la menopausia de tipo de cuidados, hábitos, de alimentación, etcétera, puede encontrarse niveles elevados de colesterol, tanto total como LDL, una hemoglobina glicosilada con una y una glucosa con tendencia más alta, por ejemplo, ya no tan analítico, pero bueno, que también es un signo, podría encontrarse que la tensión arterial, por ejemplo, le sube un poquito más. Son cosas que sí, que esto solo podríamos observar en una mujer, así Todo como lo que general. comentas, cuadro metabólico. Todo sería Sí, cuadro metabólico, ¿eh? sí, a nivel metabólico hay cambios realmente. Por eso yo siempre digo, ¿no? La menopausia al final, la invitación que nos hace es a cuidarnos más que nunca, porque si durante la etapa fértil todo lo que es el panorama hormonal a lo que nos invita es un poco al cuidado de los demás, hijos, familia, ¿no? Es lo que tiene, ¿no? Esta parte de dar más de ti para el otro. El aumento, por ejemplo, androgénico o de estrógenos que actúan un poco como, como andrógenos durante la menopausia, lo que nos invitan es a ser un poco más egoístas, vamos a decirlo así entre comillas. Entonces, como bueno, ya está, mi parte de cuidar a los demás ya va acabando esta etapa y ahora me voy a dedicar a mí, ¿no? Y entonces por eso nos invita a cuidarnos más que nunca, que a veces pasa un poco lo contrario, ¿no? Que nos descuidamos de nosotras. Parece que llega la menopausia y es como, bueno, ya está, se acabó, tiro la toalla y no, no, todo lo contrario, es una época que la invitación es hacia una misma. Bueno, de hecho, es que hay más riesgo cardiovascular en menopausia y es casi una de Sí, las primeras causas no sé si de muerte, pero algo así me sí, comentó una ginecólogo hace mm, unos meses, ¿verdad? sí. Muchas veces se dice que en menopausia la mujer aumenta mucho, más que el hombre, el riesgo cardiovascular. No es así. El hombre, esta protección que tenemos nosotras extra durante la fase fértil, que es por los estrógenos, el hombre no la tiene. Entonces, durante toda su vida tiene más riesgo a nivel cardiovascular. Y la mujer es como que en la menopausia se iguala al hombre, Vale, porque porque no tenemos tenemos los esta estrógenos protección. que nos protegen. Exacto. O menos, tenemos menos, sí.
Vale, 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 vale. Mm. Bueno, la otra pregunta, ¿no? Ah, sí, ¿Por qué otros motivos se puede tener menopausia precoz? sí. A ver, la causa principal es lo que se llama un fallo ovárico prematuro, que es un poco inconcreto, un poco abstracto. Las causas a veces no se conocen, simplemente es una persona que deja de menstruar y que entra en una menopausia de una forma precoz. Yo he tenido pacientes en la consulta que les ha pasado esto con 38 años, con 39, con 40 y pocos, y simplemente de repente les ha venido la menopausia o, bueno, alargado en el tiempo. ¿Vale? Entonces, esto a veces hay causas genéticas, muchas veces se observa que la madre, la abuela también tuvieron menopausia muy pronto, entonces hay algún condicionante genético que no se ha acabado de descifrar del todo, pero es seguro. Luego hay mujeres también que por exposición a fármacos, por ejemplo, inmunodepresores, evidentemente, por ejemplo, una quimioterapia, aunque no sea por un cáncer hormonal, puede afectar al tejido y que entres en una menopausia precoz también, o tratamientos de otro tipo. Una radioterapia abdominal, por ejemplo, también puede afectar. Y evidentemente todas las mujeres que tienen un cáncer de tipo hormonal y que toman inhibidores de la aromatasa u otros fármacos que lo que intentan hacer justamente es evitar la enzima aromatasa, que es la que transforma andrógenos en estrógenos. Entonces frena esto para intentar crear un ambiente poco estrogénico y que esta mujer no tenga una recaída. Entonces, estas personas también entran en una menopausia precoz. Al menos 5 o los últimos protocolos, sobre todo, se van hacia 7 años. O sea, imagínate eso, una mujer de 35 años con un cáncer de mama hasta los 42 estará en este panorama hormonal que intentarán que sea bajo en estrógenos, por lo tanto, una menopausia. Luego puede ser, que se reactive sus ovarios y vuelva a menstruar, nunca será lo mismo después de este parón, pero sí, sí, y pensemos que hay muchísimos casos de cáncer de mama y cada vez en mujeres más jóvenes también, que esto es muy curioso. Hombre, y tanto, y tanto. Mm, mm, O sea, toda la época de tratamiento de un cáncer de mama, como mm. estás, con reducción de estrógenos, ¿se considera que es una especie de menopausia precoz? ¿O sin especie es una o sea, entras en una menopausia precoz? Sí, hay mujeres que pueden seguir menstruando, pero en estos casos, incluso para evitar el riesgo de tener estrógenos altos, se les da lo que llaman una vacuna, que ahora no recuerdo exactamente el nombre de la tipología de fármacos, que es además del típico tamoxifeno u otros fármacos para frenar, inhibidores de la aromatasa, otro fármaco extra para realmente parar la acción de los ovarios. O sea que sí, sí, se intenta. No todos los cánceres de mama, solo aquellos que son hormonales. Por ejemplo, un cáncer que sea triple negativo, que no es hormonal, no es hormonodependiente en estos casos, no. Pero la gran mayoría de cáncer de mama son hormonodependientes. Por lo tanto, sí, este tiempo van a estar expuestas a un panorama hormonal menopáusico. ¿Y en qué casos, y también cuenta tu historia, se da terapia hormonal sustitutoria? Que yo necesito que nos cuentes un poco qué es y qué función tiene, y después Sí. vemos qué opinas de ella. Sí. A ver, la terapia hormonal sustitutoria lo que intenta hacer es, bueno, vale, pues tienes un nivel bajo de estrógenos, ¿no? Entonces, y de progesterona también, que es la gran olvidada en la menopausia también. Ojo con la progesterona, se estudia muy poco y yo creo que si también buscáramos por ahí encontraríamos también soluciones a muchas cosas de la menopausia. Pero normalmente se da o terapia combinada de estrógenos-progesterona, que es menos casos, o de estrógenos. Entonces, por lo general, lo que yo me encuentro, los ginecólogos y ginecólogas tienden mucho a dar esta terapia hormonal sustitutoria a mujeres con menopausia en general. Tengan sintomatología o no, se acostumbra a dar mucho. No sé por qué, pero se considera que como hay este riesgo cardiovascular o porque hay un riesgo de osteoporosis o osteopenia, se acostumbra a dar mucho. En menopausia precoz se da prácticamente siempre para evitar estos riesgos que hemos dicho. Entonces, es más un tema de ginecología, que no, yo no soy médico, yo soy nutricionista, pero sí que mi opinión, después de ver casos tan cercanos, incluso el mío, ¿no? Es decir, ostras, si esta persona no hay un riesgo extra, ha hecho sus cambios de vida, está alimentándose correctamente, hace ejercicio, gestiona bien su estrés, ha tomado decisiones que han hecho que su vida se pueda adaptar a su nuevo panorama hormonal y aún así tiene muy baja calidad de vida. Por ejemplo, los sofocos le molestan muchísimo para dormir, que es una de las cosas que más te puede mermar tu energía y tu calidad de vida. Ostras, pues a lo mejor se puede considerar
no para siempre, pero a lo mejor una temporada entre que su cuerpo se adapta, buscar una dosis que sea adecuada, con una ginecóloga o un ginecólogo que realmente le mire a esa persona y que no sea algo para todo el mundo igual. ¿Tiene Yo no efectos soy dramática. secundarios por eso? A ver, el primer estudio que se hizo sobre la terapia hormonal sustitutoria, lo demonizó muchísimo porque se encontró que había en las mujeres que la tomaban durante más de 5 años, un aumento del riesgo de cáncer hormonal. Entonces ahí se puso como el grito en el cielo y dijeron: "Guau, evidentemente ese riesgo está ahí". Después han hecho otros estudios que, bueno, lo han suavizado un poco. Por eso, sobre todo se habla de lo de la ventana de oportunidad, que la mayoría de ginecólogos, que son bastante conscientes en este tema, hablan de que debería ser poco tiempo, 1 año, 2 años, y luego ya dejar que sea el propio cuerpo el que hace su proceso, ¿no? Pero yo encuentro que hay muchas personas que vienen con pautas un poco perennes, incluso más allá de una edad ya normal de la menopausia. ¿Por qué una mujer de 55 años tiene que tomar esa terapia si es que ya su cuerpo ya no le toca estar en ese panorama, ya le toca estar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ya sabes que también la parte estética nos tira mucho en nuestra sociedad. Entonces, claro, si a ti te venden que tendrás la piel mejor, que estarás mucho mejor, pues a lo mejor tú te enganchas a esto, ¿no? Y dices: Bueno, es "Ostras, yo que no ahora quiero que lo perder". dices, me está viniendo a la memoria de donde he empezado a leer cosas de así, y es mucho de todo lo que viene de medicina anti-aging y longevidad de Estados Unidos. Totalmente, totalmente. Ahora me he acordado. Mm. O sea, ¿se está usando también desde la medicina funcional para mantener la estética? Totalmente, claro, porque una de las Guau. cosas que las mujeres notan mucho durante la menopausia son los cambios a nivel de piel y mucosas, ¿no? Le dicen: "Ay, es que me noto la piel más fina, más descolgada, me noto menos brillo", ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabes, nuestra sociedad que vamos a soluciones rápidas y ¿qué es? Pues ya no me meto en otras cosas que se pueden hacer a nivel de la cara, pero a lo mejor es como, ostras, pues es que si me tomo esta medicación, claro, evidentemente la exposición estrogénica ayuda a formar más colágeno, más elastina, entonces falseo un poco el panorama que me toca hormonalmente, ¿no? Cuando lleguemos a la piel mucosas que nos darás tips, te preguntaré por Sí, el colágeno, porque es verdad que nos importa. Y oye, claro, algún tip más natural, pues tendremos que tener, porque si no, ¿qué y hacemos sin colágeno claro. y con la piel que nos cae de la cara? Tampoco lo queremos, claro. No, y si nos hace cuidarnos además el querer tener una piel bonita, pues qué mejor excusa. O Bueno, sea, es que a mí es me el parece gran una excusa órgano de maravillosa. es el gran órgano del cuerpo, ¿no? Hay que mimarlo como el que más, es el órgano más grande de nuestro organismo, la piel. Tal cual. Has dicho algo de la progesterona que me he quedado así como después le pido que me cuente un poco más. O sea, ¿qué Mm, pinta aquí la progesterona? ¿Cómo tenemos que, mm, entenderla, mm, mimarla? Porque claro. sí, sí, nos acompaña también a lo largo también de todo el ciclo menstrual. A Mm, veces, una baja progesterona ha provocado que no se desarrolle bien un feto en un embarazo. Pasa mucho, totalmente. Mm, muchísimo. ¿Qué mm. en la menopausia, qué papel juega la progesterona? Pues mira, es muy buena pregunta, porque es verdad que cuando yo como he intentado hacer mucha investigación sobre todo a nivel de la menopausia en general, de muchos papers que van saliendo, y son muy pocos, tengo que decir. ¿Por qué? Porque evidentemente ya sabemos que muchas veces los estudios están financiados pues por farmacéuticas que quieren sacar fármacos, pues por ejemplo terapia hormonal sustitutoria o lo que sea. Entonces, claro, muchos de los temas, que sintomatología que hay en la menopausia, se soluciona dando la terapia hormonal, entonces ya está, no se investiga más, ¿no? Entonces, incluso los sofocos son un poco misterio, ¿eh? Sabemos algunas cosas, pero no hay un determinante del mecanismo 100% exacto de por qué pasan y no, porque no se han hecho muchísimos estudios. Entonces, como la terapia hormonal sustitutoria básicamente se basa en estrógenos, se ha estudiado mucho el efecto del estrógeno en la menopausia y poco el de la progesterona. Yo he encontrado poquísimas cosas. Entonces, por eso digo que falta investigación. Podemos hacernos una idea un poco por polarizar lo que hace durante el ciclo, la parte de la vida fértil, pero falta mucha investigación en este sentido para ver realmente esta bajada de progesterona, que además siempre será más fuerte en menopausia la bajada de progesterona que de estrógenos, porque al final estrógenos también fabricamos a nivel periférico, por ejemplo, la grasa. ¿No? El cuerpo no es tonto, generamos más grasa también a nivel abdominal, no solo porque haya más resistencia a la insulina, sino porque parte de la generación de estrógenos en progesterona es a nivel de grasa, sobre todo grasa abdominal, que generamos estrona. Entonces,
Estrógenos vamos a seguir generando mucho menos que en la etapa fértil, pero progesterona, una vez ya está, ya no tenemos folículos degenerándose y generando el cuerpo lúteo, hay mucha menos, o sea que la bajada es mucho más fuerte. Y de hecho hay sintomatología de la menopausia, sobre todo al principio, que es mucho esta hiperestrogemia relativa, es decir, la progesterona ha bajado mucho más rápido que el estrógeno y tenemos el típico síntoma de la mujer que tiene muchísimo dolor de pechos, de repente las reglas son mucho más abundantes, a lo mejor se van espaciando, pero son mucho más abundantes, que estos son síntomas de exceso de estrógenos, ¿no? Y es por este cambio entre el descenso de progesterona y estrógenos. Entonces, falta investigación, falta ver realmente qué pasa y cuál es el papel real de la progesterona a nivel óseo, cardiovascular, de la piel, de todo aquello que sabemos, porque todo se ha centrado muchísimo en el papel del estrógeno, la menopausia. ¿Y tendría sentido tomar alimentos ricos en progesterona, tipo los ricos en zinc, por ejemplo? Exacto, el zinc es muy importante y de hecho, por ejemplo, en Francia, que aquí no, las mujeres en menopausia toman mucho cremas de ñame, que es como un progestágeno parecido. El ñame, que es como un tubérculo, Sí, es un sí, tubérculo, sí, sí. sí, y aquí no se estila tanto, pero sí, sí, en Francia es muy clásico tomar eso. O sea, que busquemos alimentos ricos en progesterona Sí, paralelamente a los consejos que nos puedas dar más enfocados a los exacto, estrógenos, entiendo, ¿eh? exacto, exacto. Si empezamos a hablar por cada una de las áreas afectadas en una mujer Mm, que padece menopausia, y aquí no hace falta que sea precoz o no precoz, para todas las personas sirve que para todas. para todas las o sea, ojo, que aquí habrá unas cuantas, para todas las personas que sufren menopausia. Vamos a hablar ahora de las diferentes manifestaciones y cómo abordarlas y cómo las abordas en consulta. Y si quieren Mm, ser pacientes tuyas, pues que también mm, te contacten. Después daré algún contacto para que te localicen. Pero, por ejemplo, el tema metabólico, que es como mm, preocupante y es lo primero que hemos dicho antes. ¿Cómo lo mm. abordas en consulta para hacer un poco de prevención en este sentido? Sí, a mí me gusta mucho el tema metabólico, diría que fisiológicamente es de lo que más me gusta investigar, no sé por qué, pero siempre me ha gustado mucho y también por eso, porque realmente cuando entramos en la menopausia hay cambios, ¿no? Cambios de redistribución de la grasa. Las mujeres lo que notan es que en lugar de ser más curvilíneas, son más rectas, ¿no? Que la típica grasa flotador, ¿no? Esta del ombliguito, ¿no? Está más masculina, ¿verdad? O sea, es una barriga más tipo de hombre aparece y muchas dicen, ostras, que yo sigo siendo lo mismo que siempre, comiendo lo que como siempre, hago el ejercicio que he hecho siempre y de repente mi cuerpo está cambiando. Entonces, tenemos que pensar que el estrógeno actúa como un estímulo energético en el cuerpo. Le da señal de que hay energía, ¿vale? Entonces, nuestro cuerpo, cuando hay estrógenos, dice, vale, pues hay energía, entonces me siento más vital, tengo más energía para hacer cosas y mi metabolismo también está más activo. Cuando hay el descenso estrogénico, hay muchos cambios porque el cuerpo interpreta al principio, mientras se va adaptando, una señal de falta de energía. Entonces también hay un descenso de la actividad metabólica. ¿Qué significa eso? Que podemos tener más resistencia a la insulina, y por culpa de la resistencia a la insulina hay este cambio de acumulación de grasa y es un poco un pez que se muerde la cola, porque como más grasa yo acumulo también a nivel flotador, también genero más inflamación, porque es una grasa más, las células de grasa a nivel abdominal son más necróticas, generan más inflamación y esa inflamación genera más resistencia a la insulina. Entonces ya no es un tema estético, es que yo siempre digo esto, no es un tema de, ay, no, es que quiero un vientre plano, no, no, es que nadie quiere eso, o sea, el tema es no acrecentar unos niveles de grasa abdominal que acaben aumentando mucho el riesgo metabólico. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues en tu vida fértil no te has preocupado para nada de este sentido, pero ahora es un buen momento para ponerle atención. ¿A qué nos invita, ¿no? A nivel metabólico la menopausia. Primero, a hacer pocas comidas en el día. Lo del picoteo es algo que no nos va para nada bien, porque necesitamos espacios de ingesta y espacios de ayuno en el día. Yo recomiendo 3 comidas en el día y dejar una buena ventana de no ingesta a lo largo del día, 12 horas. Y invito mucho que investiguen sobre hacer ayunos un poquito más largos, de 14, de 16 horas, que al principio parece un mundo y luego a la que te lo pones a hacer es que la mayoría de gente dice, ostras, qué maravilla, qué bien me sienta, Ya no te qué salen 3 guay. comidas al día, ¿eh? Entonces. Sí, te O salen dos.
Ya nos has Sí. quitado una, ¿eh? Ya no es lo mismo 3 que 2, ¿eh? No hace falta hacer cada día el ayuno intermitente, pero al menos 2 días a la semana, 3 días, intentar hacer un poco más de ayuno más largo y luego eso, 2 3 comidas en el día. 3 comidas está bien para empezar, para que nadie le entre en colapso de que: "Madre mía, 2 comidas, a ver cómo hago". Luego, muy importante también a nivel de alimentación, evitar todo lo que son alimentos con mucha carga glucémica, alimentos refinados. No hace falta decir dulces, bollería, las bebidas, ya sabemos, refrescantes típicas. Exceso de carbohidratos yo tampoco recomiendo en esta etapa. Yo no soy para nada fan de la dieta cetogénica, pero sí que no soy partidaria para nada de un exceso de cereales, por ejemplo. Yo soy mucho más partidaria de comer alimentos que realmente aporten muchos nutrientes y para mí muchos cereales, pues bueno, sí, te aportan energía, pero ya está, no te aporten mucho más. Bueno, Y es que tú también eres muy deportista, con lo sí, cual los hidratos de carbono, los necesito, sí, hombre, claro, con todo lo que haces. sí. Sí, pero igualmente si calibramos, por ejemplo, mi dieta, no te creas que te sale un 60% de carbohidratos como te pueden recomendar en la universidad que seas. A lo mejor te sale un 30 o un 40, o sea, o menos, o sea, porque me baso mucho en verduras. O sea, yo creo que una mujer menopáusica tiene que comer muchas verduras, muchas hortalizas, porque realmente necesitamos muchísima fibra, porque nuestra microbiota, que es una parte importante en muchos sentidos de la menopausia, tiene que estar bien. Empezando porque la microbiota transforma el fitoestrógeno que podamos comer, es decir, los estrógenos vegetales, en su fase activa. Y se ha visto que las mujeres vegetarianas son mejores transformadoras de fitoestrógenos en la parte activa de los estrógenos. Entonces, mucha verdura, mucha hortaliza, mucha grasa buena en nuestras mucosas, ya hemos dicho que son unas de las que pueden sufrir la menopausia, por lo tanto, mucha grasa buena también la necesitamos, aguacate, frutos secos, semillas, buen aceite de oliva, las que coman pescado, pues pescado azul pequeño, también importante, los huevos, todo esto muy importante. Y luego a nivel más de carbohidrato, a mí me gustan mucho más, pues por ejemplo, tomar más los tubérculos y también algunas veces enfriados para aumentar también bacterias interesantes a nivel mucoprotectivo y metabólico, como puede ser la Kermansia, que la necesitamos muchísimo. Entonces, Porque todo lo esto yo necesitamos muchísimo, la Kermansia. porque tiene un papel muy relacionado con la parte metabólica. Se ha visto, ¿no? Por ejemplo, que los ratoncitos, siempre me da pena hablar de ellos, pero los necesitamos también para hacer investigación. Germ free, ¿no? Los que están sin nada de microbiota, unos tienen esta bacteria, otros no tienen esta bacteria, tienen otra variedad bacteriana sin esta bacteria, les dan la misma alimentación, les hacen el mismo ejercicio físico y a nivel metabólico no tienen nada que ver. Los que tienen Akkermansia son ratoncitos muchísimo más fit, vamos a decirlo así, con un peso más saludable. Por lo tanto, una mujer en menopausia necesita equilibrio también en la microbiota, comer mucho almidón resistente, que son esto, la patata, el boniato, el arroz integral, por ejemplo, cocinados, dejados de enfriar mínimo 3 horas, que ahora que viene el buen tiempo es súper fácil. Una buena ensalada de patata a mí me encanta, o un boniato frío, o una ensalada de arroz integral frío, están geniales, ¿no? Entonces, todo esto es importante. Estoy empezando a ver suplementos de Estados Unidos de un solo ingrediente, Akkermansia. A ¿Sí? tope la moda que viene, ya te pasaré webs. Sí, ostras, qué fuerte, porque yo lo que había escuchado y en lo que he estudiado de microbiota, que es otro tema que a mí me interesa mucho, decían siempre que es una bacteria muy difícil de estabilizar y de convertir en un probiótico para tomar. Pero decían, en cualquier momento en Estados Unidos esto sale y revienta porque, claro, tiene tantos beneficios, Han encontrado la fórmula de hacerla en cápsula, porque a mí también me consta que era muy difícil muy técnicamente difícil. de encapsular y tal. Está por ver si es necesario que nos tomemos Akkermansia, Exacto. en suplemento, y también en la dieta cetogénica tiene un papel que a veces ayuda o desayuda, y también genéticamente hay gente que tiene más y menos Akkermansia. Sí, Me quiero meter en eso, a ver si algún día hago un podcast solo de Akkermansia. sí, es que es interesantísimo, la verdad. Dios mío, tú lo escucharías, ¿verdad? Pues ya está, Totalmente. tengo un oyente, ya tengo suficiente. Ahí me tienes la primera. Aquí, oye, y después a las otras las hago militantes de nuestro friquismo. No pasa nada, vamos a hablar de Akkermansia una hora y será la Por bomba. favor, por favor. Bueno, Pues estábamos sí, en el causas metabolismo. metabólicas, has dicho Ah, muchas sí, cosas de alimentación, y de falta cómo. una cosa muy importante, diría que casi lo más, que es el ejercicio físico.
Importantísimo. O Cardio, sea, fuerza, las dos cosas, entra, vale. entra, entra en detalle. Mira, a nivel metabólico necesitamos, por una parte, el ejercicio de fuerza, ¿vale? Que es indispensable porque el músculo, tanto el músculo como la grasa actúan como órganos endocrinos. O sea, el músculo, si yo tengo buena masa muscular, y ahora estoy aquí hablando contigo, sí que estoy gastando ATP porque estoy muy concentrada para hablar y decir las cosas bien. Pero como tengo bastante masa muscular, consumo más, mi metabolismo basal es más rápido, por decirlo de una forma no muy correcta, porque el músculo consume más. Entonces, yo como más masa muscular tengo, mi metabolismo es más activo. Esto por una parte. Segundo, necesito hacer, para mí, un ejercicio muy inteligente para activar el metabolismo es lo que se llama HIIT, el High Intensity Intervallic Training. ¿Por qué? Porque lo que haces son ejercicios de a lo mejor 35 segundos, 40 segundos y luego descansas 20, pero estos segundos iniciales tú te pones a 170, 180 pulsaciones, si lo haces bien, 160 dependiendo tus pulsaciones de partida, y lo haces varias veces. Entonces, lo que genera es una respuesta posterior que se llama EPOC, donde el cuerpo lo que dice, ostras, ostras, esta mujer ha hecho algo muy intenso, vamos a prepararnos para cuando vuelva a pasar y por lo tanto lo que hace es optimizar muchísimo todo lo que es la recuperación de todos los depósitos corporales, la generación de nuevos tejidos, todo lo que es la recuperación y esto es un proceso muy activo metabólicamente, consume muchísimo ATP. Entonces, se ha visto que durante 48 horas después de hacer un buen HIIT bien hecho, hay un consumo metabólico súper alto. Entonces, esto es una buena herramienta para las mujeres que sienten que les cuesta, que su metabolismo se ha enlentecido mucho durante la menopausia. No hace falta hacerlo cada día, ni mucho menos. Es eso, durante 48 horas en realidad tu cuerpo ya está muy activo. Yo Se creo que a puede algunas combinar. les parecerá un nivel de deporte demasiado elevado para ellas. A veces, ¿no? Hablamos con mucha facilidad de qué tipo de deporte debemos practicar y depende de quién hablas, le parece muy poco y depende de qué dice, ostra, una sentadilla me cuesta la vida, ¿no? Sí, sí. Lo importante es que el ejercicio tiene que estar. Y el HIIT se puede hacer de muchas maneras, ¿eh? No tiene que ser, o sea, hacerse en bici, puede hacerse en cinta. Simplemente es este estímulo de alta intensidad durante 40 segundos, 35 segundos, y luego lo puedes hacer haciendo burpees y luego sentadillas, o otra persona lo hará en una bici estática. O sea que es bastante adaptable. Y sí que es verdad que si venimos de no hacer nada, yo te digo, ejercicio de fuerza y hay personas que dicen, ¿y eso qué es? ¿No? O sea, ya se están imaginando en el gimnasio subiendo, haciendo halterofilia. No, para nada. O sea, ejercicio de fuerza estamos hablando de algo que implique aumentar tu masa muscular, que eso es importantísimo para todas, para todos y lo más tempranamente posible, porque lo necesitamos. A partir de los 35 años que empezamos a descender la masa ósea y muscular, es que tendríamos que ponernos a tope con eso, ¿no? Entonces, el HIIT, el ejercicio de fuerza y para mí el movimiento en ayunas también es muy interesante, porque es un entreno muy interesante para la flexibilidad metabólica, que no hace falta correr ni hacer algo muy intenso, puede ser salir a pasear a ritmo así vivo, caminando así por donde sea. Yo también lo encuentro interesante. Son las tres cosas que creo que también son herramientas fáciles de aplicar a nivel metabólico. ¿Suplementación para el metabolismo Hmm. hay en concreto o dejamos la suple para el final para hacer un pupurrí de todos los síntomas? Bueno, sí que hay un suplemento que a mí me gusta mucho a nivel metabólico, porque además a mí no me gusta dar muchas cosas, pero hay suplementos que sirven para varias cosas y que están guays. Por ejemplo, la berberina, que me gusta muchísimo. Por eso, porque ayuda a mejorar la captación de glucosa, también nos ayuda a hacer limpieza a nivel intestinal. A mí me da Entonces, una es rabia interesante. porque todos habláis bien de ella y a mí me da un estreñimiento y no me la puedo. Tengo tarros enteros sin ¡No! estrenar. Si alguien quiere, se los envío. Imposible de tomar por Nada, el. después te paso la dirección de mi casa, pues sí, a mí me encanta. Sí, ¿no? Pues ya te, no, no, ya te las llevo que vives cerca y te Claro, las traigo. claro. La berberina, o sea, no, no tiene un sustituto, ¿eh? Es el top. Claro, sí. Es como más para una función más global, porque claro, podríamos hablar del cromo, por ejemplo, pero es mucho más específico. La berberina para mí hace una función más amplia, que esto es interesante para no tenerle que dar a la persona 50.000 cosas de suplementación. Vale. ¿Y la tomarías a diario? ¿La das a diario? Para tomar a diario. No, depende de la fase en que está la persona, pero como algo inicial para empezar, pues eso, ¿no? Que muchas personas que vendrán a la consulta, pues por ejemplo, sabemos que la parte intestinal hay que trabajarla.
A nivel metabólico necesitan un poquito de ayuda mientras van haciendo y aplicando todos estos hábitos que hemos dicho, pues puede ayudar. Y luego a temporadas, pues por ejemplo eso, ¿no? Dices, ostras, pues ahora viene un mes que yo voy a estar fuera de casa viajando, a lo mejor voy a cenar, bueno, esto no lo hemos dicho también, los horarios de las comidas son muy importantes. Cambia radicalmente que cenemos a las 7 8 de la tarde a las 10 de la noche, porque el metabolismo cambia mucho cómo capta la glucosa, cómo la metaboliza en una hora u otra. Entonces también es súper buen hábito para mejorar nuestra salud metabólica cenar lo más pronto posible, a lo europeo si puede ser, ¿no? A las 7 de la Mm, tarde sería maravilloso. mm. Entonces eso, si a lo mejor en una época dices, ostras, próximo mes me voy fuera, tengo viajes, no sé qué, y a lo mejor pues no podré cenar tan pronto, el ayuno me va a costar más o lo que sea, pues bueno, pues puede ser una ayuda durante este tiempo tomar la berberina y a nivel más inicial del tratamiento también, pero tampoco sería como para tomarlo siempre. Porque es eficaz frenando las subidas de glucosa, ¿eh? Entiendo. Ayuda a la captación de glucosa, sí, 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 sí. Mala recomendación para toda la gente que diga: "Pues mira, me voy a meter aquí una cena y un copiosa y me tomo la Tampoco les berberina". tampoco les servirá de No es nada, tan porque será no algo es tan muy mágico, no, ¿no? no, Vale, que va. perfecto. Así no se van tomando cosas, sin Exacto. cambiar los hábitos, que es muy Por típico también de favor. la gente, no querer cambiar los hábitos y tomar la pastilla. Vamos a los Exacto. problemas de piel, pelo y mucosas. Cae el Mm, pelo, cuando decimos problemas de mucosas, a mí me viene siempre la sequedad vaginal en sí. esta fase, ¿no? En la caída del pelo hay mujeres que sí, hay mujeres que no, no todas las mujeres. Cuando sucede es porque hay una dominancia de andrógenos, hay estrógenos que generamos durante la menopausia más periféricamente, en la grasa, por ejemplo, abdominal que comentábamos, que es la estrona, que se comportan un poquito más parecido al andrógeno y como hay menos actividad de la aromatasa también tenemos más andrógenos, que son hormonas masculinas, y eso puede hacer que haya más caída, de pelo. Por ejemplo, sobre todo es una caída más de adelante para atrás. Sí. Y que notemos, por ejemplo, el pelo más, con más grasitud, incluso con picor, con descamación, porque el andrógeno o la testosterona, en la glándula sebácea hace que generemos más sebo. Entonces, ¿qué hace la mujer en esta época? Uy, me siento el pelo más sucio, no sé qué, venga a lavarlo. ¿Qué pasa si lavamos muchísimo el pelo, retiramos todo el rato con detergentes el sebo del pelo? Pues que generamos más. Y ahí es donde acrecentamos mucho la caída del cabello. Entonces, lo primero, un buen cuidado capilar, no exceso de lavado porque vamos a incrementar mucho la caída del cabello. Y luego, ¿qué más colabora al exceso de sebo y a la subida de andrógenos? La parte metabólica. Como niveles más elevados de glucosa e, sobre todo, insulina en sangre, también aumento del sebo. Por lo tanto, va muy relacionado. Mejoramos la salud metabólica, también mejoramos la salud del pelo, por ejemplo. Y esto se nota muchísimo. Es un poco lo que les pasa a las mujeres con ovario poliquístico, ¿no? Que cuando es relacionado con andrógenos. Entonces, eso por una parte. Y luego, tema mucosas, esto se nota muchísimo. Yo también fue de las cosas que noté más al inicio, el cambio en la piel de la cara, que bueno, evidentemente es donde te fijas, y a nivel de vagina, pero pensemos que esto también pasa en las otras mucosas de la piel, como puede ser los ojos o puede ser la mucosa intestinal, que no que hablamos mucho de la importancia que tiene esto. Entonces, a nivel de piel de la cara, disminuye la formación de colágeno y elastina. ¿Qué podemos hacer para aumentar la formación de colágeno y elastina? Yo soy partidaria de aumentarla a nivel de ingesta, la vitamina C, que es indispensable, no hace falta suplementarse, excepto casos concretos, ¿vale? Tomar alimentos ricos en vitamina C, pues todo lo que son los cítricos, los frutos rojos que también tienen mucha vitamina C, ¿vale? Todos estos alimentos tienen que estar, alimentos frescos y crudos que tienen vitamina C. Y luego la hidratación, cuidarla muchísimo, porque el colágeno al final es una malla que atrapa la hidratación. Entonces, claro, si yo pierdo la malla, lo que estoy perdiendo es como el atrape este del agua que tiene mi piel, entonces me la veo más deshidratada, me cuelga más, etcétera. Entonces, la hidratación se mejora a través de beber agua, evidentemente, y se mejora a través de tomar buena cantidad de grasas saludables, que justo muchas mujeres llegan a la menopausia, como ven que suben de peso, entran en una dieta baja en grasas e hipocalórica.
Bajan grasas, mal para todas las mucosas, para el cerebro, que también hay muchos cambios, incluso para los ojos. Hipocalórica, muy estricta, hemos dicho que el estrógeno actúa como energía. Si yo a esta falta de energía le sumo una dieta muy hipocalórica, aumento muchísimo muchos de los síntomas que tiene la mujer en menopausia, ¿eh? O sea, para mí no es para nada una solución una dieta muy hipocalórica en menopausia, sino más bien, no hipercalórica ni mucho menos, sino más inteligente a nivel metabólico, ¿no? Entonces, grasas buenas, hemos dicho, buen aceite de oliva virgen extra, por favor. Frutos secos, las aceitunas, las que coman pescado azul, pues el pescado azul, ¿Y ¿vale? el colágeno lo sacas del caldo de huesos o hay suplementación? Yo no creo mucho en el colágeno en sí, porque, o sea, si entro en mi parte más friki, yo entiendo que es una proteína que se va a cortar dentro del cuerpo y que luego con esos aminoácidos el cuerpo va a hacer lo que más necesite en su momento. No tiene por qué el colágeno volverse a convertir en colágeno, pero sí que pienso que hay que tener un buen nivel de proteínas, porque de nuevo, si vamos a dietas muy restrictivas, también pringan mucho las mujeres de proteínas y están bajitas muchas veces, ¿no? Es como que a veces comen un poquito de lechuga y tomate y no sé qué. Entonces, que tiene que haber un nivel de proteínas correcto, ¿vale? Para que los aminoácidos se formen y la vitamina C. Y, muy importante, aquí sí que hay un suplemento que me gusta muchísimo para la piel y las mucosas, que es el omega 7, ¿vale? Hay muchísimos estudios, se ha visto como, bueno, muchísimos, dentro de lo que podría llegar a ser este suplemento, ¿eh? Como mujeres en menopausia con deshidratación en la piel y en la vagina, sobre todo, por tomar suplementación de omega 7, que es el aceite de espino amarillo, mejora mucho. Y os lo puedo decir porque sí que es uno de los suplementos míos de cabecera que tomo de forma muy habitual. Y si en algún momento lo dejo de tomar, sí que noto el cambio, sobre todo en la hidratación de la piel y de la vagina. Se nota muchísimo. Y, muy importante, lo que son los automasajes faciales, que parecen una moda ahora, una tontería, pero es que funcionan súper bien. Porque tú, ¿qué haces? Vas masajeando con la mano o con la guaisha, no sé si sabrán las personas que nos escuchan, que es una herramienta, creo que es asiática, entiendo, que te pasas por la cara por la noche normalmente con un poco de aceite, vas rompiendo pequeñas fibras y lo que haces es forzar a que estas fibras se tengan que regenerar más fácilmente. O sea, ¿Tú lo haces, Marta Marchet? cada noche, cada Hombre, noche. es que, o sea, tu cara es alucinante. Que se vayan a la versión de YouTube si estáis escuchando el podcast en audio. Le tenéis que ver la piel a esta mujer. Ay, muchas gracias. Y me venía a la cabeza la piel que tiene Mónica Sánchez, que colaboró con nosotros en el curso Anti-Aging Celular y que hace gimnasia facial. También. Y pensé, no sé si es gimnasia lo que estás diciendo o masajes, pero ahí también lo contábamos en este curso que lo tenemos en Soy Como Como y hay una parte de Marc Bargés que no se mete Mm, en todo eso, pero se mete desde el punto de la dieta, del ayuno y tal, y después sí. tenemos la parte cosmética que no es cosmética, de Mm, toda la gimnasia y estos masajes faciales. O sea, súper interesante. Sí, sí, ¿y cómo sí. O lo sea, haces para romper? Ahora que ya está todo el mundo en YouTube viéndote, ¿nos puedes enseñar no tengo la exactamente? herramienta aquí. Bueno, pero Lástima con las porque manos, ¿no? Con las sí, con manos. las manos. Mira, por ejemplo, yo confío mucho en Mariona Vilanova, que es la persona con la que una vez al mes voy y me pongo en sus manos y que te hace masaje facial y que es una diosa de la belleza natural y ella pues me ha enseñado muchísimo, ¿no? De cómo hacerse los masajes. Simplemente, para mí también a la noche es un momento de tocarme la cara, mirarte al espejo con amor, dedicarte, ¿no? Como una Conectar. mirada Mm. amorosa a una misma, ¿no? Que estás todo el día ahí, pa, 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 pa. Yo también soy Aries como tú y bueno, pues estoy muy en plan ejecutivo todo el día y entonces a la noche tengo este momento más parasimpático, más de mirarme, dedicarme un poquito de amor y eso, ¿no? Pues masajearte un poco más enérgicamente o menos la cara, hay diferentes movimientos, en YouTube hay 20.000 rutinas de automasaje y con la guaisha, que es la herramienta que yo uso. Entonces, claro, esto lo que hace cuando te lo acabas de hacer, notas un poquito la piel enrojecida. ¿Por qué es eso? Llegada de nutrientes al tejido. Y la rotura de pequeñas fibras que hace que ayude a esta regeneración. A nivel, las mujeres asiáticas tienen una piel que dices, madre mía, ¿qué es esto? Yo creo que es un conjunto de dos cosas. Uno, que a nivel cosmético todas estas cosas las hacen mucho más. Y dos, que tienen una exposición muy temprana y a lo largo de toda la vida a fitoestrógenos.
y son mucho mejores convertidoras de fitoestrógenos en estrógenos activos. Y se ha visto, por ejemplo, que las mujeres asiáticas tienen muy poca sintomatología menopáusica comparado con las mujeres europeas, por ejemplo. Pues te tengo que preguntar por la soja a estas alturas, después de que me Sí, digas eso de los fitoestrógenos y las asiáticas. ¿Qué? sí. ¿Qué con la soja? ¿Qué hacemos con la soja? Yo no tomo Ah, nunca, nunca, nunca pues tomo yo sí soja. tomo, yo sí tomo. Bueno, empezando porque soy vegana, entonces no es que tome todos los días. Yo opto por tengo mucha variedad en mi alimentación, aunque personas dirán, ¿y qué come esta mujer que es vegana? Pues yo como muy variado, pero sí que tomo, por ejemplo, tofu y tempe y otras cosas. ¿Y qué sabemos actualmente? Primero, se ha dicho mucho que la soja, por ejemplo, está muy relacionada con el aumento de posibilidad de tener un cáncer hormonal. Pues todos los últimos estudios más recientes se ha visto que en realidad no, que incluso puede tener un efecto protector, ¿vale? Esto a nivel de riesgo. Segundo, como decíamos, los fitoestrógenos se tienen que convertir a nivel intestinal en su fase activa. Entonces yo quizá me hincho a tomar soja, pero mi microbiota intestinal es poco productora de Quol y entonces, bueno, estos fitoestrógenos no tendrán su parte activa. Y Por las lo tanto, asiáticas son más productoras de Equol. claro, porque son mejores productoras de alcohol y porque están expuestas desde siempre a muchos niveles. Yo creo que son 5 veces superiores los niveles de fitoestrógenos que nosotras. Es normal, ¿no? A lo mejor ellas se toman el aceite de oliva que nosotros tomamos en la cantidad y tampoco lo metabolizan bien ni les sienta tan bien como nosotras, que ¿Y estamos yo mucho cómo más sé? acostumbradas. ¿Cómo sabe una mujer si es buena metabolizadora de Equol? Pues la verdad ¿Dónde que te no lo lo sé. ponen? ¿En el DNI? Seguro que hay pruebas que no lo conozco, pero sí que ¿Pero tú lo notas o cómo va? claro, son cosas sutiles, ¿no? Que tú puedes, o sea, sí que se sabe, por ejemplo, eso, ¿no? Que una mujer vegetariana es por el consumo de fibra, como tenemos más tipos de bacterias transformadoras en E. coli, que en teoría somos mejores transformadoras, pero no sé si hay pruebas de seguro, ¿eh? Que hay pruebas donde podemos comprobar qué nivel de transformación de fitoestrógenos en E. coli tenemos. Pero sí que es verdad que eso, que las mujeres asiáticas, claro, por su exposición temprana, tienen menos sintomatología relacionada con la menopausia. En cambio, aquí diría que leí hace poco que 6 de cada 10 mujeres tienen algún síntoma relacionado con la menopausia, o eso, o la sequedad vaginal. Ay, que ahora me gustaría decir algo sobre eso, o el tema de la piel, o los sofocos, o problemas cardiovasculares. Sí, de esto de la sequedad vaginal quería decir algo que es muy importante, porque no solo es un tema de las molestias propiamente dichas al tener relaciones sexuales o en general, porque tener sequedad vaginal molesta en el día a día, al estar sentada, al moverte, sino que una vagina con más sequedad favorece que haya más proliferación, por ejemplo, de E. coli o de cándidas. ¿Por qué? Porque la descamación de la piel, de la vagina, es parte del alimento de los lactobacilos que viven en la vagina y que protegen la microbiota vaginal. Entonces, claro, cuando baja la hidratación hay menos descamación porque hay menos renovación celular, los lactobacillus bajan y la E. coli y la cándida están ahí a sus anchas. Por eso también pasa que hay mujeres que tienen más candidiasis y más cistitis en la menopausia. Por eso cuidar de la hidratación de la vagina no es solo para un tema relacionado con las relaciones sexuales o otras cosas, sino para la salud. Mira, me lo quedo, Ujú. este tip me lo quedo porque, en breve haremos un podcast dedicado a la cistitis con un Ah, urólogo. qué interesante. Sí, entonces yo siempre digo que en menopausia y sobre todo en menopausia precoz hay que hidratar la vagina, como hidratamos la cara también por la noche, por ejemplo, con algunas cremitas que son de vitamina E pura, ¿vale? Incluso hay óvulos de vitamina E pura que se pueden poner de vez en cuando. Y, por ejemplo, hay fisiosexólogas maravillosas como Marta Torrón, que compartimos consulta, que también dicen mucho eso, ¿no? Que hay que trabajar con la zona, pues estimulándola de muchas maneras para estimular esta renovación celular que no sucede tan fácilmente por los cambios que hay a nivel hormonal. Muy bien, líbido, para la Mm, libido, mm. ¿algún consejo? Pues la libido va muy relacionada también con los cambios que hay a nivel psicoemocional, ¿no? Que es verdad que los estrógenos también están relacionados con la formación de ciertos neurotransmisores. Yo siempre hablo de que también en menopausia es muy importante trabajar con la inflamación. ¿Por qué? Porque la inflamación tiene que ver con la parte metabólica
y tiene que ver, por ejemplo, con la transformación de triptófano en serotonina. Como más inflamación tenemos, el triptófano se puede derivar a otros metabolitos que no serotonina y que por lo tanto tendremos menos felicidad y bienestar y menos facilidad para coger el sueño, porque también tendremos menos melatonina. Por lo tanto, punto número 1, el tema de la inflamación, que es muy importante, hábitos de vida antiinflamatorios, alimentación antiinflamatoria, para que esta bajada de serotonina provocada por el descenso estrogénico no se le sume la bajada por la inflamación. También toda la parte de la microbiota, que sabemos que también hay mucha parte de formación de neurotransmisores a nivel intestinal, creo que también es muy importante por ello trabajar la microbiota. Y pienso que la parte de la libido viene muy ligada también con este descenso de serotonina, porque al final cuando no estás tan feliz y tan pletórica, tampoco tienes tantas ganas de tener relaciones sexuales. Y luego es curioso porque hay muchas mujeres que la subida androgénica les da la parte contraria, más líbido. Y esto lo he encontrado muchísimo también en la consulta. Una sexualidad diferente, quizá más masculina. Entonces hay como que Ya está adaptarse bien, un poco. ya va bien, ya va bien, ya va bien. Entonces quizá hay que trabajar diferente la sexualidad, ¿no? Como desde ese punto. Todo será más fácil, sin duda. Bueno, esto de manual, que después hay miles de excepciones y por Exacto, géneros, cada uno exacto. es diferente. Insomnio, sofocos, ¿te Mm, queda algo porque has dicho vitamina E, mm. em, omega, omega 7, ¿has dicho? Al omega 7 para la piel, súper Omega importante, sí. 7, También el bueno, omega 3 que nos sirve para también el tema de la inflamación, mucosas, el DHA a nivel cerebral para todos estos cambios que hemos dicho, para los ojos, también muy interesante, también qué lo bien que la recomiendo. gente que está en la comunidad Soy Como, en este caso será de las 4 dietistas que tenemos, será Pilar, quien hará el resumen de todo lo que estás contando para que lo tengan todo por escrito y lo puedan Eh, practicar. Eh, para los sofocos, que creo que también es un tema que muchas personas sufren, sí, sí. es muy interesante. Decía que a falta acabar de hilar fino en este sentido, ¿eh? Yo creo que haría falta un poco más de investigación. Para no enrollarme más sobre qué pasa, básicamente hay como un acortamiento de la horquilla de temperaturas donde el cuerpo reacciona por arriba y por abajo, en el centro termorregulador del hipotálamo, debido a la bajada hormonal. Y entonces como que la reacción es más fuerte porque superamos más por arriba o por abajo y eso es la sudoración y todo esto que sienten estas personas. Entonces, cosas que normalmente pueden disparar los sofocos, pues sobre todo la parte del sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, a mí es lo que me pasa. Si tengo que hacer una llamada tensa, si voy corriendo a algún sitio estresada, si voy todo el día a tope, esto, como sube un poquito la temperatura corporal, ¡pum!, mucho más fácil que se disparen los sofocos. Entonces, invitación a trabajar con el sistema nervioso, ¿vale? Muy importante. Luego, como más ejercicio hacemos, como entrenamos un poco el cuerpo a regular mejor la temperatura, porque al final sube la temperatura, para mí es una de las cosas que también me ha ayudado mucho que el cuerpo se vaya haciendo más hábil a la hora de gestionar la temperatura y no genere tantas compensaciones como los sofocos. Y hay un suplemento no hormonal que me parece súper interesante y que ayuda en muchos sentidos en la menopausia, que es el azafrán. A mí me gusta mucho porque ayuda al estado de ánimo de una forma, además, yo lo siento como muy agradable y es también lo que me transmiten las personas que acompaño. Y tiene una acción un poco indirecta, pero que también ayuda mucho a nivel hipotálamico para los sofocos. Así que también interesante para estas personas que quizás se sientan con el estado de ánimo un poco así, un poco más tensas, nerviosas y que tengan sofocos, pueden probar con el azafrán a ver qué tal les sienta. El otro día una madre del colegio me paró, Nuria, tal, no sé qué. Bueno, hablábamos de todo mi proyecto y me dijo, oye, del azafrán, tú has hablado del azafrán porque a mí me ha cambiado la vida. Es maravilloso. Sí, ¿eh? Sí, a mí me encanta. Y de hecho hay algún suplemento ya específico para la menopausia que lleva azafrán y alguna cosita más que va muy bien. Muy bien. ¿Nos queda alguna cosa de síntomas? Ostras, El yo diría que insomnio tendríamos ya que entrar en temas pues, de propios quién de el sueño, sí, la o melatonina. melatonina, ¿no? Si es más un insomnio medianoche,
probar con la ashwagandha, por ejemplo, también a muchas mujeres les va bien. A este perfil también más estresado, con el cortisol ahí a tope, pues la ashwagandha también puede ayudar. Y sobre todo, muy buena higiene de sueño, cenar prontito, irse a dormir a una hora sostenible, no digo a las 10 ya, ¿vale? Vale, a las 11. Todo muy oscuro, evitar las pantallas a últimas horas de la noche, todas estas cositas que son indispensables si ya tenemos unos niveles más bajitos de melatonina. Nos queda hablar de los huesos y nos queda hablar de la osteoporosis para que nos cuentes qué Ostras. relación tiene con la menopausia. Mm. Tema huesos. De hecho, al principio de todo has dicho que era importante. Importantísimo, sí. Se ha visto que, o sea, en el hueso nosotros lo vemos como una cosa muy fija y así estática, pero no, el hueso está en constante remodelación. Tenemos células que son los osteoclastos, que son como los paletas que están sacando la pared vieja, y luego tenemos los osteoblastos, que son los paletas que están poniendo la pared nueva, que es el hueso nuevo. Entonces, cuando está en equilibrio, el hueso siempre está fuerte y tenemos hueso potente para hacer lo que tengamos que hacer. Se ha visto que el descenso hormonal lo que provoca es que los osteoclastos sigan a la suya, los que sacan el hueso viejo, pero los osteoblastos que ponen el hueso nuevo van un poco más lentitos. Entonces, este fallo en la remodelación ósea hace que los huesos se adelgacen, la famosa osteopenia, que es la fase inicial, o osteoporosis. Entonces, ¿qué se ha visto que es lo más importante para que los huesos, aún con un panorama hormonal más bajito, sigan estando fuertes y los osteoblastos sobre todo se estimulen? Que usemos los huesos. Si nosotros, si el hueso dice, ostras, pues bueno, si es que tampoco lo necesita muy fuerte, si es que no se mueve del sofá y de la silla de la oficina, pues va a tender a que no haya tanta buen equilibrio entre las dos células. Entonces, se ha visto que tener buena musculatura, que va a traccionar más la musculatura sobre el hueso y lo va a estimular más a los osteoblastos, y un poco de impacto, esto siempre hay que ver en cada caso, qué nivel de impacto, saltar a la cuerda, caminar o trotar o correr, todas estas cosas que hay cierta percusión, es lo que más estimula a los osteoblastos. Además de la vitamina D, que esta, no hemos dicho nada, pero en menopausia es, bueno, a mucha gente, porque además hay mucha gente que la tiene mal. Cuando no lo es. Súper importante siempre. Siempre, exacto. Pues en menopausia, claro, es que nos ayuda a muchísimas cosas, a regular la inflamación, a absorber mejor el calcio, a la acción de los osteoblastos, o sea, indispensable mirarse bien cómo tenemos la vitamina D y aparte de buenos hábitos de toma de sol, suplementación, si hace falta, sí o sí. ¿A cuánto te gusta encontrar una vitamina D en una analítica como terapeuta? A 50 ya estoy feliz. Ya lo pensaba, lo estaba pensando. Digo, ¿dirá 50? ¿Dirá 50? Muy bien, muy bien. Vale, pues de la osteoporosis, para prevenirla, todo lo que acabas de decir. Sí, Y ya está. alimentos ricos en calcio, evidentemente, que no solo nos basamos en los lácteos, sino que pueden tomar coles, pueden tomar, que además va muy bien también para todo lo que es ayudar al equilibrio hormonal a través del hígado, por ejemplo, todo lo que es el tahini, por ejemplo, a mí me encanta, que tiene muchísimo calcio. Yo también recomiendo, aunque no te guste, el tofu, por ejemplo, que a mí me gusta mucho como un alimento rico en calcio y también todo lo que son legumbres. Así que no basarnos solo en lo que te dicen los médicos, que centralizan todo el calcio en 2, 3 raciones de lácteos al día, sino la variedad y en alimentos saludables como estos que estaba comentando. Marta, qué bien, qué rápido me ha pasado, qué bien hablas, Un cómo lo placer, ¿verdad que cuentas, sí? qué crack eres, qué bien. Ay, gracias. Seguid ahora mismo en Instagram Marta_Marcé o la vais a buscar en el canal de YouTube Marta Marcé y si no, tiene web, consulta, hace cursos y harás un curso. De hecho, un curso Sí, que ya haces a menudo, abrirás una nueva edición, octubre 2022, porque no sé cuándo sí. estarás escuchando este podcast, pero en octubre de 2022 se abre una nueva edición de acompañamiento contigo de tu curso online Disfruta de tu menopausia o algo así se Sí, llama, ¿verdad? exactamente. Sí, sí, Bueno, sí, y sí, sí, mientras sí. tanto te vamos a seguir en redes. Felicidades por tu trabajo y Felicidades. muchísimas Gracias a gracias. ti, felicidades a ti también por todo tu trabajo. Muy bien, gracias Marta. Si te gusta la filosofía de Soy Como, te espero dentro de nuestra comunidad, donde tendrás acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, menús y recetas cada semana y Discord, una comunidad en vivo donde cada día resolvemos muchísimas dudas de alimentación y salud. Entra en soycomocomo.es y te espero en el próximo episodio.
Naturs Plus, tu marca experta en salud natural, patrocina este podcast.